Colegio de Profesionales Economistas de la provincia de Pichincha. ¿Qué tal si arranca, si iniciamos ya esta conversación, Vero? Juan Carlos, un buen día, ¿cómo está? Muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Ok, tenemos una buena conexión, así que podemos definitivamente fluir en la entrevista. Por un buen tiempo, Ecuador tenía la premisa de finánciate con tus propios recursos porque había buenos ingresos. Y pues hoy definitivamente hemos vuelto a más de lo mismo, ¿no? A prestar y pues obviamente pues a tratar de cumplir ciertas normas con los organismos multilaterales y particularmente con el Fondo Monetario Internacional. El tema que hoy, por ejemplo, publican muchos de los medios con el tema de que hay menos ingresos petroleros, definitivamente ponen la cuerda floja no solo a esta administración, sino al país en definitiva. Y esto quiere decir que lo que se tiene que hacer definitivamente va enfocado en ciertas medidas. Sí, bueno, todos los países del mundo se endeudan a nivel nacional e internacional. Obvio. La cuestión es bajo qué criterios se endeuda, es decir, las condiciones, a qué tasas, a qué plazos y sobre todo, cuál es el destino de este endeudamiento. Perdón, no sé si tenemos una conexión. Por supuesto, estamos escuchándolo. Ok, listo, mil disculpas. Entonces, con el Fondo Monetario Internacional va a ser nuestro financista alrededor de 4.000 millones de dólares hasta 2027. Ahora bien, es muy importante aquí identificar que este nuevo endeudamiento va a ser destinado a pago de amortizaciones. Pero por otro lado, no basta con adquirir nuevo financiamiento, sino ir por soluciones estructurales de cara a los ingresos. Y usted ha mencionado un tema muy importante. ¿Qué pasa con el ingreso petrolero? Sí. Por ejemplo, el año anterior, de cada $100 que se proyectó que se recaude de ingreso petrolero, se recaudaron $55. Es decir, hubo un cumplimiento de la recaudación de ingreso petrolero del 55%. La diferencia, pues, se alimentó con el déficit fiscal y, por ende, con las necesidades de financiamiento. Aquí es muy importante evidenciar que, lastimosamente, la proyección de volumen de producción petrolera es cada vez a la baja, y esto condiciona también el flujo de recursos destinados a financiar la caja fiscal. Entonces aquí hay un desafío muy importante de cara al gobierno, porque se tiene que incrementar la producción. La pérdida que tuvimos de ingreso petrolero el año anterior no fue por precios, sino fue por volumen de producción. Años anteriores se mencionaba que un precio alto, hay una buena economía por un precio alto del barril de petróleo, pero sin embargo ahora se evidencia que el precio del barril de petróleo es superior incluso a lo que se coloca en las proformas, pero sin embargo la pérdida viene por el volumen de producción. Entonces aquí es muy importante balancear qué está sucediendo con la producción petrolera, cómo se puede potencializar a Petroecuador. Juan y aquí Carlos. les doy un... Claro, Juan Carlos, tenemos un 60% menos de los ingresos reportados en igual periodo del 2023, es decir, de los ingresos petroleros. En abril del 2024 los ingresos petroleros sumaron 205 millones, o sea, 60% menos frente a los ingresos reportados en ese sector. Vemos que definitivamente pues, el Estado tiene atrasos por 1.559 millones a marzo del 2024. Le está siendo imposible definitivamente cumplir con sus obligaciones. Entonces, tenemos toda esa panorámica, la tenemos. Por donde haya venido, ahí está. El tema es qué vamos a hacer o cuál es la medida más inmediata que se deba tomar. Ya recuerde usted que incrementamos el IVA. Fue una de los requisitos, pongámoslo así, o del checklist del Fondo Monetario Internacional. De ahí, ¿qué es lo que se viene? Definitivamente se viene la focalización del precio de los combustibles. ¿Qué es lo que ustedes pueden analizar en ese panorama? Bueno, como gremio de Colegio de Economistas de Pichincha, mencionamos siempre que la estrategia de reducción del déficit fiscal es multidimensional y multicausal. ¿A qué me refiero? Pues fortalecer los ingresos permanentes y, sobre todo, también enfocarnos en la reactivación económica para que, por ejemplo, si nosotros debamos hacer déficit fiscal,
no se vaya a cero también la economía como está pasando en Argentina, que lastimosamente es el único país de la región que va a decrecer según el Fondo Monetario Internacional este año. Entonces, la reactivación económica tiene que ir enfocada sumamente en los sectores estratégicos de la economía, es decir, identificar cuáles son las principales cadenas productivas, logística, comercialización, intermediación. Ahora bien, la focalización de los subsidios como gremio de profesionales sostenemos que tiene que ser muy enfocada en la socialización, en la compensación y sobre todo también en una adecuada focalización, porque es muy importante que evidenciar que no únicamente se analice por el lado de ahorro fiscal, sino también cuál es el impacto en el sector privado. Y aquí les doy un dato. Transporte y almacenamiento en 2022, según la Superintendencia de Compañías, alrededor del 18% de su gasto de venta corresponde a combustibles. Entonces, llevar a cero, sí, yo he tenido bastantes espacios y varios analistas sostienen que hay que llevar a cero el subsidio a los combustibles, pues hay un impacto muy fuerte sobre la economía real. Entonces, es muy importante que esta focalización sea a sectores y sobre todo también a personas. Y entonces, ¿cómo la vamos a segmentar? ¿Cómo ustedes definitivamente creen que puede ser el esquema? Le comentamos eso porque esa comisión técnica hoy, pues definitivamente, pues aplica sus metodologías, sus alternativas. ¿Ustedes cómo lo ven cuando dicen que hay que definitivamente cuidar mucho porque se puede afectar la economía al final? ¿Cómo se lo podría hacer? ¿Quiénes entrarían en esa focalización del precio de los combustibles? ¿Cómo sería el tema, incluso, ya lo planteábamos aquí, el tema de la distribución? ¿Cómo llegamos a un acuerdo con los distribuidores de estos combustibles? Que tienen que también hacer una inversión por nuevos surtidores. O sea, es toda una situación y toda una estructura, que no porque tengamos que cambiar ciertas cosas no se lo va a poder hacer. De hecho, se tiene que hacer, y esa era mi pregunta. Se tiene que hacer porque hay que seguir trabajando en generar más ingresos. Hay que zafarnos también de ciertas situaciones como son los subsidios, que ya en economías como las nuestras, pues no da más para la gran mayoría y sí para un grupo reducido. Sí, bueno, este tema de los subsidios tiene que ser analizado en su integralidad. Si nos vamos por la focalización, también tenemos que irnos por el gasto tributario, que es el dinero que deja de percibir el gobierno por exoneraciones y exenciones. Y sobre todo también aquí hay que enfocarse en la evasión y la elusión. Según el BID, somos los subcampeones en evasión de IVA. En 2019 alcanzó 3.8 mil millones de dólares. Entonces no basta con estas medidas de incrementar impuestos, ofrecer subsidios, si, por ejemplo, no recaudamos bien. Nuestros países recaudan bien y por eso tienen una recaudación efectiva superior a la del Ecuador. Y también en la focalización de los subsidios. El transporte y almacenamiento de todos sus gastos, el 5.8% corresponde a combustibles. Distribución de agua y alcantarillado, 2.9%. Construcción, 4.1%. Entonces, el primer desafío es identificar cuáles son los sectores extensivos en combustibles e identificar cuál es su impacto en su estructura de costos. Y en base a eso ir definiendo cuáles son los sectores estratégicos para una adecuada focalización. Ahora bien, con la información que tenemos a nivel de vehículo, persona, sus gastos, sus ingresos, es muy importante aquí que se haga un cruce de información. Ahora bien, yo he conversado con varias personas de ciertos sectores y mencionan que hay una brecha de información, es decir, no se ha cubierto la base de datos, es decir, no se ha pulido la base de datos y hay ciertas brechas e inconsistencias que han limitado también este cruce de información. Entonces aquí hay un primer desafío, tener información clara para una adecuada toma de decisiones. Sí, que se depure todo, ¿no, Alberto? Que se depure todo, porque usted dice que aquí no se recauda bien el tema de los impuestos, pero el ciudadano común y corriente en medio le debe $1 al fisco y ya te está mandando el correo. Y te dice que si no, pues ya sabes que te va la multa. Alberto. Sí, economista, ¿cómo le va? A ver, yo quería consultarle, ¿no? Su opinión con respecto a la forma como el gobierno, el presidente Noboa, está revisando este tema, ¿no? No se lo ha dicho directamente, le emitió, pues, o suscribió este decreto ejecutivo el 2 de mayo para crear el Comité de Optimización Energética, ¿no? Que es un cuerpo colegiado, digámoslo así, varios ministerios interviniendo
en esta revisión, en determinar la metodología, ¿no? Y el día de hoy tienen que hacerle entrega al primer mandatario del trabajo, ¿no? Me refiero pues al Comité de Optimización Energética. Básicamente lo que ha trascendido, ¿cómo lo ve? La forma. Yo sé que es un tema muy sensible, ¿no? Porque si uno le consulta a los distribuidores, cada quien defiende su espacio, ¿no? Cada quien ve también desde su perspectiva. Entonces es difícil conciliar posiciones acá en nuestro país, no solamente en esto, sino en muchos temas. Básicamente lo que hemos podido informarnos, economista, ¿cómo ve la forma, cómo está implementando el presidente de la República este análisis? Bueno, la crisis energética no surgió con este gobierno, sino que ya fue presentado desde el año anterior. Ahora bien, hay muchas estrategias que se pueden colocar a medida preventiva, por ejemplo, en sedimentos, que justo estaba escuchando las intervenciones del señor ministro, que los sedimentos en ciertas hidroeléctricas condicionan también la interoperabilidad y sobre todo también su capacidad de generación eléctrica. La estrategia que está realizando el señor presidente, pues obviamente está enfocada en solucionar estos temas de manera de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y esta solución pasa, ¿no es cierto?, con tratar también de importar energía de parte de Colombia, que esto ya está en marcha, entonces eso es un buen camino. Por otro lado, también es muy importante evidenciar cuál es el estado de las finanzas de SELEC y de CENEL, ¿no es cierto?, como generadores, como que transmiten la energía. Es muy importante aquí balancear, porque hay un concepto que se llama manejo de liquidez, y que esto debita de cierta forma las cuentas de SELEC o de CENEL. Entonces es muy importante que no se condicione su ejercicio de inversión pública para que pueda satisfacer las necesidades que requieren mantenimiento, reparación en las hidroeléctricas. Por otro lado, pues obviamente el gobierno central está haciendo todas las medidas de manera integral para que no se siga afectando al sector privado. Correcto, correcto. Es solamente para recordarle a nuestra audiencia, lo comentábamos antes, ¿no? Este tema de focalizar los subsidios se lo viene analizando desde octubre del 2019. Recordamos pues esos penosos acontecimientos de estos grupos anarquistas también, que en Quito pues prácticamente incendian nuestra capital. Un hecho muy penoso, por cierto, de la historia reciente de nuestro país. En todo caso es bastante complejo aquello, muy sensible, pero no por ello una autoridad debe de dejar de analizar y de manera práctica aplicar lo que hay que aplicar, ¿no? Sí, de hecho, las medidas estructurales tienen que implementarse, hay que aprovechar también la situación. Obviamente no se tiene que lanzar el famoso machete, ¿no es cierto? Hay que realizar una adecuada evaluación y diagnóstico de la situación para evitar, pues obviamente, que las medidas sean retiradas después de unos años. Y siempre aquí, como Colegio de Economistas de Pichincha, sostenemos que estas medidas tienen que ir complementadas también por el gasto público, cobrar bien y enfocarnos en el concepto que mencioné hace un momento, el gasto tributario, que lamentablemente es creciente y en 2022, que es el último dato vigente, alcanza más de 5 millones de dólares. Claro, y cuando usted habla del gasto público, ¿no? Ahí, por ejemplo, revisaba una cifra que me quedé sorprendido, porque ya esta deuda o estos atrasos, pongámoslo así, estos atrasos en la entrega de las transferencias a los 3 niveles GACS y temas que tienen que ver con competencias también que ya se han ido pues entregando a esos niveles de gobierno, pues, justamente sumaban 4.500 millones de dólares, leí ahora en la mañana, ¿no? Y un poco uno, ¿no? Hemos hablado con autoridades de los gremios GACS, con propios prefectos o con alcaldes, alcaldesas, y claro, está el reclamo latente, necesitamos los recursos y nosotros decimos sí, por supuesto, porque esos recursos financieros por un lado permiten el impulso de la obra pública local, mantener los programas sociales e incluso mantener activa la economía local. Perfecto, pero lo que no vemos, porque a veces siempre apuntamos en el nivel de gobierno central, pero no apuntamos también a la otra parte del sector público, ¿no? No vemos que hay, de alguna manera, el hecho de decir, nosotros vamos también
a replantear lo que tiene que ver con los gastos públicos en nuestros niveles de gobierno. Y vemos por ahí cosas increíbles. Por ahí hay un municipio que está queriendo gastar alrededor de $2 millones en conciertos, ¿no? En festivales musicales, cuando no tienen, por ejemplo, las obras de infraestructura y saneamiento básico, y no hay control en lo que tiene que ver con la cantidad de empleados que tienen. Entonces, como que necesitamos que como sociedad y que como país hagamos un replanteo total del tema, ¿no? Bueno, el tema del gasto público siempre está sobre la mesa analizarlo, y lastimosamente varios analistas lo analizan de manera miope y caemos en los errores del pasado. Por ejemplo, años anteriores se mencionaba una estrategia de optimización de gasto público, se liquidaron empresas públicas y después de unos años se crearon las mismas empresas públicas con los mismos problemas, pero con diferente nombre. El resultado del ahorro fue 7,18. A ver, perdimos ahí. Millones de dólares. Entonces es muy importante no caer en los errores del pasado ni en estrategias de hace 20 años que lastimosamente van a llevar a la economía hacia un decrecimiento, tal como está pasando en Argentina. Aquí es muy importante que la pertinencia del gasto público, cuál es el impacto, cuál es el retorno, es muy importante evaluarlo. Usted mencionaba respecto al rol de las transferencias hacia los gobiernos seccionales, y me permito compartir un dato. De cada dólar que invierte el gobierno central, en promedio, los GAF, provincias, municipios y juntas invierten 3. Entonces, condicionar las transferencias a los gobiernos seccionales es condicionar también su ejercicio de inversión pública en territorio. Entonces, es muy importante balancear aquí que si se atrasan las asignaciones hacia los GAF, pues se atrasa también la inversión pública en territorio. Y obviamente hay ciertos ítems presupuestarios que tienen que analizarse su pertinencia, pero si en el gobierno central no se puede controlar de manera óptima el gasto público, ¿cómo vamos a tratar de enfocarnos en los gobiernos seccionales para su control de gasto público? Y les doy aquí un dato. Hay un ítem presupuestario que se relaciona a materiales de gasto en peluquería. Gastos de materiales de peluquería en el gobierno central. Obviamente esto no es que pasó en este gobierno, sino que son ítems que vienen de años anteriores. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede evaluar la pertinencia de mantener ciertos rubros. Sí, definitivamente hay mucho por hacer, economista, acá en el país. Usted mencionaba lo de a veces esas liquidaciones de empresas públicas, ¿no? Y después llega alguien que considera de que hay que replantearla, le cambian el membrete, el nombre, y ahí vemos el fracaso. Y lo peor de todo, porque encima pasaba este fin de semana último acá en el norte de Guayaquil, ¿no? Y yo decía, mi Dios, un país con tantos problemas económicos, el edificio de Correos del Ecuador, una infraestructura nueva, botada totalmente, pero aún que ya no existe esta empresa pública, Correos del Ecuador, aún así nos sigue costando plata como nos cuesta TAME, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos procesos de liquidación son eternos y mientras no se liquide totalmente hay que pagarles los empleados. Veía ahí incluso en Correos del Ecuador la cantidad de luces encendidas en el día. Entonces estamos en una crisis energética, pero ahí donde hay que pagar guardianía, las seguridades, energía eléctrica y los servicios básicos, hay un dispendio total. Entonces uno dice, estamos en un país de locos. Veíamos lo que pasó con Senagua también. Los vehículos nuevos que habían adquirido, porque aquí también llega un ejecutivo, llega la cabeza de una entidad, y lo primero es que quiere cambiar los carros, porque ya los carros tienen 2 años, entonces hay que cambiar los vehículos, el parque automotor, botados de esta empresa que también se la liquidó, pudriéndose, dañándose. Entonces, la verdad que estamos en un país de locos, ¿no? O sea, como que no terminamos de poner orden en este tema, y hay que comenzar definitivamente, economista, por las cosas elementales, ¿no? Sí, y usted dijo justamente un punto al que queríamos llegar aquí. Correos del Ecuador entró en liquidación y después de unos años se creó Servicios Postales. Medios Públicos entró en liquidación y después de unos años se creó Comunica, con los mismos problemas, con las mismas dependencias de transferencias y con un retorno social y económico que se puede cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, no basta con cerrar, fusionar, eliminar.
sino se tiene que analizar muy minuciosamente cuál es el rol de cada institución en la economía, cuál es el retorno. Y en base a eso, pues, ir haciendo una adecuada estrategia de optimización. Hay mucho espacio, yo escucho analistas que mencionan que no hay dónde recortar el gasto. Hay mucho espacio, sí, porque la información existe, los análisis y metodologías existen, la CEPAL tiene indicadores de calidad de gasto público y hay mucha evidencia. Entonces, lo que falta es ejecución de estas estrategias de optimización y sobre todo también enfocarnos en fortalecer el ingreso permanente con lo que mencioné hace un momento, evasión, elusión y gasto tributario. Claro que sí. Agradecerle al presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Juan Carlos Salvador. Gracias por estos minutos y por orientarnos en torno a estos temas de gran actualidad. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas, a todos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. 7 con 23 minutos.